El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan Seminario Virtual TISU, la Biblia al Día. Capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El análisis de este capítulo lo vamos a extraer de el capítulo 71 del libro Patriarcas y Profetas. En mi versión es la página 775. La Biblia tiene poco que decir bajo el título El pecado de David y su arrepentimiento.
La Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuantos son y hacen le pertenece solo a Él. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Además, según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto, y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humildemente en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente la fortaleza de los principios. Comienza con cosas aparentemente pequeñas. La negligencia en cuanto a ser fieles a Dios y a
depender de él por completo. La tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Antes que terminara la guerra con los amonitas, David regresó a Jerusalén, dejando la dirección del ejército a Joab. Los sirios ya se habían sometido a Israel y la completa caída de los amonitas parecía segura. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto fervor hacia David, debería haber sido para él el mayor de los incentivos para conservar inmaculado su carácter. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, se dio a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. El hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Por sus actos, el que debía castigar a los malhechores les fortaleció las manos. En medio de los peligros de su juventud, David, consciente de su integridad, podía confiar su caso a Dios. La mano del Señor le había guiado y hecho pasar sano y salvo por infinidad de trampas tendidas para sus pies. Pero ahora, culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda ni dirección del cielo, sino que buscó la manera de desenredarse de los peligros en que el pecado le había envuelto. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías, el heteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles de David. Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llegase a descubrir el crimen. La ley de Dios declaraba al adúltero culpable de la pena de muerte, y el soldado de espíritu orgulloso, tan vergonzosamente agraviado, podría vengarse quitándole la vida al rey o incitando a la nación a la revuelta. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro le rodeaba. La deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. No había sino una manera de escapar, y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. El que había logrado la destrucción de Saúl trataba ahora de llevar
a David también a la ruina. Aunque las tentaciones eran distintas, ambas se asemejaban en cuanto a conducir a la transgresión de la ley de Dios. David pensó que si Urías era muerto por la mano de los enemigos en el campo de batalla, la culpa de su muerte no podría atribuirse a las maquinaciones del rey. Betsabé quedaría libre para ser la esposa de David. Las sospechas se eludirían y se mantendría el honor real. Urías fue hecho portador de su propia sentencia de muerte. El rey envió por su medio una carta a Joab, en la cual ordenaba: poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Joab, ya manchado con la culpa de un asesinato proverbo, no vaciló en obedecer las instrucciones del rey, y Urías cayó herido por la espada de los hijos de Amón. Hasta entonces, la foja de servicio de David como soberano había sido tal que pocos monarcas la tuvieron jamás igual. Se nos dice que hacía David derecho y justicia en todo su pueblo, 2 Samuel 8:15. Su integridad le había ganado la confianza y la lealtad de toda la nación, pero cuando se apartó de Dios y se dio al maligno, se hizo por el momento agente de Satanás. Sin embargo, conserva el puesto y la autoridad que Dios le había dado, y a causa de esto exigía ser obedecido en cosas que hacían peligrar el alma del que las hiciera. Joab, más leal al rey que a Dios, violó la ley de Dios por orden del rey. El poder de David le había sido dado por Dios, pero para que lo ejercitara solamente en armonía con la ley divina. Cuando ordenó algo que era contrario a la ley de Dios, el obedecerle se hizo pecado. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Romanos 13:1. Pero no debemos obedecerlas en contradicción a la ley de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, fija el principio que ha de guiarnos. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Una relación de cómo se había ejecutado su orden fue enviada a David, pero redactada tan cuidadosamente que no comprometió a Joab ni al rey. Joab mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo,
es muerto. Y fue el mensajero y llegando contó a David todas las cosas a que Joab le había enviado. La contestación del rey fue: dirás así a Joab: no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Betsabé observó los acostumbrados días de luto por su marido, y cuando terminaron, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer. Aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor, que no le permitían, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados y esperar gozar tranquilamente del premio de su pecado. ¡Ay! Cuánto se había envilecido el oro fino, cómo había cambiado el oro más puro. Desde el principio, Satanás ha venido presentando a los hombres un cuadro de las ganancias que pueden obtenerse por la transgresión. Así sedujo a los ángeles, así tentó a Adán y a Eva a que pecaran, y así sigue todavía apartando a las multitudes de la obediencia a Dios. Representa el camino de la transgresión como apetecible, empero su fin son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Felices aquellos que, habiéndose aventurado en ese camino, aprenden cuán amargos son los frutos del pecado y se apartan de él a tiempo. En su misericordia, Dios no dejó a David abandonado para que fuese atraído a la ruina total por los premios engañosos del pecado. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por la lección impartida en este capítulo. Oramos, Padre Santo, para que podamos escuchar su voz. Y si en algo nos hemos equivocado, corramos pronto a reconocer nuestro error y a buscar, oh Señor, su perdón. Y que no tratemos de encubrirlo, ni mucho menos de negarlo a tal grado que sobre el pecado ya cometido pongamos más leña en el fuego. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerden, al que el Señor llama, capacita, y al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados, agradecidos a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Buenos días.